más alto tu nombre, el más grande tu nombre, sobre todo nombre. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre, sobre todo nombre. Cielos cantarán, santo, todos cantarán, santo, digno de exaltar, santo, santo por siempre. Si fuiste perdonado y Él te redimió, cántale al Cordero que venció. Si llevas su nombre y te liberó, cántale por siempre esta canción. Gloria. Gloria sea al Cordero Salvador, cielos cantarán, santo, todos cantarán, santo, digno de exaltar. Señor y Padre, una vez más venimos delante de tu presencia en esta hora y queremos pedirte por tu palabra, sabiendo que esta es sí, amén, y que hace aquello para lo que es enviada. Señor, sabemos que tu palabra da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, y pedimos, Señor, que haya fruto que abunde en nuestra cuenta. Señor, que tú aclares nuestra mente, nuestro corazón. Señor, que pueda caer, Señor, y ser sembrada en lo más profundo, que pueda traer sanidad, que pueda traer liberación, que pueda traer bendición, Señor, que pueda edificar al cuerpo de creyentes, Señor, y que pueda ir más allá de lo que pensamos o entendemos. Padre, y asimismo pedimos, Señor, que tú bendigas todo lugar donde estén tus siervos y tus siervas predicando tu palabra, que tú los respaldes con tu presencia, Señor. Oh Padre, te lo pedimos todo creyendo que tú haces más, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén, aleluya. Amén significa así sea, ¿no? Entonces cuando estamos orando y alguien dice amén, está diciendo que así sea, Señor. Amén, como se declaró, como se dijo, ¿vale? Conforme a la voluntad de Dios siempre. Bueno, hemos estado unas semanas hablando acerca, una serie de predicaciones acerca de la obra y de, sobre todo, ¿no?, lo que es la obra y la persona del Espíritu Santo en medio de su iglesia, ¿sí? Donde el Espíritu Santo está presente en todos los creyentes, envuelve a su iglesia, está presente en todas las iglesias que se precian y que tienen unas funciones definidas en la palabra y más allá. Y decíamos que Dios es uno y que existe en tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y que es una de las personas de la Trinidad, ¿no? Pero además caminan en perfecta unidad. Y la semana pasada hablábamos acerca de quién hace el llamado, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y vimos a través de la Escritura que en diversas partes de la Escritura nos dice que era el Padre, en otras partes de la Escritura nos dice que era el Hijo, que él mismo constituyó, y en otras partes de la Escritura nos dice, y el Espíritu Santo nos puso en el ministerio. Entonces, ahí te das cuenta que caminan en perfecta unidad, siendo uno existente en tres personas. Yo sé que eso no cabe en cabeza humana. ¿Cómo lo podemos nosotros entender? Es difícil, pero que Dios nos ayude a poder recibir la plenitud de la palabra del Señor. Amén. Entendemos que muchas cosas son hechas por la fe, por la palabra de Dios, no hay más. Y la Escritura en varias oportunidades declara esto, ¿no? Y habla del trino Dios, de la Trinidad, sin mencionar el concepto. Pero así es, ¿no? Y algunos de los que reniegan de esta doctrina de un solo Dios existente en tres personas te dicen, es que en la Biblia nunca aparece la palabra Trinidad. Sí, es verdad, pero está subsumido en muchos textos donde ves que aparece y se puede ver con claridad. Pero no solo eso, tampoco aparece el término que la Escritura es inerrante, que no tiene errores. ¿Sí? Como tal, la inerrancia de la Escritura no aparece, pero todo el mundo ya lo da por hecho y por sabido y consabido, porque dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Entonces,
hay conceptos que como tal no están, pero lo puedes leer a través de la Escritura. Y si tuviéramos los prismas de poderlo ver en el siglo I, cuando estaba el Señor y le hablaba a los judíos, lo veríamos con más claridad. Dice, porque lo querían matar, dice, porque se hacía igual a Dios. ¿No? Y dice, a ver, dinos, ¿eres tú el Dios o no? Dínoslo. Y él decía, yo ya os lo he dicho y no lo queréis creer. Entonces, veías que había una batalla por entender, ¿sí? Entonces, que Dios nos dé gracia para poder entender todas las cosas que vienen de Él. Amén. Bueno, estuvimos hablando acerca de esto, del Espíritu Santo. Y luego me encanta en Isaías cuando habla y dice, ¿quién enviaré? Y lo dice en singular, ¿a quién enviaré? Hablando en la visión que tiene Isaías, ¿no? ¿A quién enviaré? Uno lo dice, ¿a quién enviaré? Pero después añade, ¿y quién irá por nosotros? Plural. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y quién irá por nosotros? ¿Sí? Entonces, la Escritura, como digo, en muchas partes ya lo dice. Entonces es algo que tenemos que entender. Y si escúchame, esto es muy importante. Si tú quieres vivir una vida plena en Cristo Jesús, tú tienes que tener clara en tu mente, en tu corazón la doctrina. No te pueden llevar de aquí para allá explicándote cualquier cosa. Y le hemos dado duro en esta iglesia, o hemos intentado en la medida de lo posible, esos que hablan tanto de prosperidad y de riqueza y de abundancia y no sé qué. Mire, si Dios me da, gloria a Dios. Y si no me da, gloria a Dios. Y sé vivir en abundancia, dice Pablo, y sé lo que es tener escasez. Gloria a Dios. Y Dios no deja de ser Dios, porque yo tenga o deje de tener salud o lo que sea. ¿Sí? Y Dios, si le place, es todopoderoso. Él hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y como quiere. ¿Sí? Entonces, y por eso no deja de ser Dios. Entonces nosotros le pedimos al Señor con toda nuestra fe. Y creemos todo el consejo de Dios. Pero claro, hay que ser... Y hay otras doctrinas que pululan por ahí, de las que no he incidido tanto, pero están. Y es otro de los peligros que tenemos como iglesia. Es un desafío. Y es que la iglesia se ha querido ir tan allá, tan allá, tan allá, tan allá, en las prácticas, sobre todo del Antiguo Testamento, que han querido imponernos una cultura, una mentalidad judía, unas costumbres judías que en la iglesia no están. Y entonces te empiezan a hablar y a decirte que las promesas del Antiguo Testamento, esto es la corriente dispensacionalista, que las doctrinas del Antiguo Testamento, todo eso no es para nosotros, que es para Israel. Que nosotros somos la iglesia. Y entonces yo les pregunto, ¿entonces Dios tiene dos pueblos? ¿O tiene uno? ¿O nosotros en Abraham no somos benditos? Y entonces te empiezan a decir, no, pero es que Israel y era para ellos en específico y demás. Y las promesas son para ellos. A ver, ¿no dice el Antiguo Testamento a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra? Y eso nos incluye a nosotros. Entonces no hay razón, ¿no?, por la cual creer así. Pero créame que está pasando. Créame. Donde obligan a llamar a Jesús Yeshua, donde obligan a tener los cultos en vez del domingo el sábado, donde obligan a guardar las fiestas de los judíos, porque dice que era santa convocación y estatuto perpetuo, y empiezan a decir, no, esto tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo. Entonces, intentan imponer otra vez una religión, cuando Cristo nos llamó a libertad. ¿No? Y cuando Cristo está arraigado en nuestros corazones. Esto no significa que estemos en contra de Israel. No estamos en contra de Israel ni en contra de nadie. Estamos a favor de Cristo. Y para que Cristo llene los corazones de todos. Y si el Señor viene esta noche, si el Señor viene hasta ahora, todo aquel que no ha aceptado a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador personal, lo siento mucho, pero se va a quedar. Esto incluye a Israel, el Israel étnico. Pero dentro de Israel hay personas que sí han aceptado al Mesías y esos son mis hermanos en Cristo. ¿Sí? Entonces esto es importante. Lo digo porque
están proliferando cada año toda suerte de viajes a Israel, donde van a las iglesias, hacen su agosto, y te cobran 4.000 euros, no sé cuánto, y vamos aquí, vamos allá, y vamos a mirar, y vamos a esto, y a ver, Jesús no le dijo a la mujer samaritana, no es en este monte ni en aquel. No dijo eso. Entonces, está bien por incrementar el acervo cultural, está bien por darse un baño no sé, de historia en el lugar, está bien por tener quizá una perspectiva, pero a mí, créeme, con la palabra me basta. Con la presencia del Espíritu Santo me basta. En este monte ni en aquel, dice. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces, todo esto, por favor, tenerlo claro. ¿Sí? Que no os engañen. Ha habido gente que ha asistido a cultos donde el predicador han sacado allí unos sacos y se han puesto a vender tierra de Israel a la gente, tierra bendecida. 50 euros el saco. ¿No? No, pero créame, en serio, yo he estado en sitios donde sacan el aceite y han dicho así, literal, el pastor, hermanos, hemos estado ayunando 3 días por ese aceite de ahí. Para que el Señor y no estoy hablando de muy lejos, estoy hablando de la zona. Y hemos estado orando y ayunando por 3 días para que el Dios unja el aceite. Luego vamos a ungir a la gente, al que quiera. O sea, que la unción está en este frasco. ¿Ah? Entonces, a mí todo eso me llama la atención. ¿No? Entonces, que no os dejéis engañar. Vamos a Cristo, a la centralidad de la palabra. Nada de supersticiones ni de cosas. A Cristo Jesús. Amén. Bueno, dicho esto, como estuve mucho tiempo hablando acerca del Espíritu Santo, el Señor me movía a cambiar otra vez. Y hoy quería hablaros, una vez más, recupero lo que tenía de unos devocionales antiguos que tenía, más unas cosas que he ido añadiendo, que el Señor me iba mostrando, ¿no? Pero lo quisiera leer. El devocional no era para hoy. En principio es el día de mañana, pero siempre los miro con antelación, miro a ver qué tocaba este día, o cuando lo hice en su momento, y me llamaba la atención y quería compartiros esto. Dice así, Dios había encargado a Moisés que liberase a los israelitas de la esclavitud. Pero Moisés sentía aprensión respecto a cómo reaccionarían los egipcios e incluso sus propios compatriotas. Cuando el Señor llama a Moisés, él después de 40 años en el desierto, y lo llama y le dice, mira Moisés, cuento contigo, el clamor de mi pueblo, el sufrimiento de mi pueblo ha llegado hasta mí y te he escogido a ti para que vayas y liberes al pueblo, a mi pueblo. Y Moisés empieza a poner toda suerte de objeciones, pero toda suerte de objeciones. Como decíamos, ¿no? La semana pasada, todas las del mundo. Normalmente cuando Dios te hace un llamado y te pone delante de ti una empresa para que hagas, cuando Dios pone delante de ti un proyecto, un plan de Dios, lo normal en nuestra humanidad es sentirnos indignos. Y hay de aquel del que se crea suficiente o capaz. Hay de aquel que venga a compartir aquí, la palabra del Señor y todavía no se ponga nervioso y no le tiemble la voz y no le tiemblen las piernas. Hay de aquel. Hay de aquel que todavía diga, sí Señor, gracias porque me lo merezco, ya voy yo. Hay de aquel. Y Dios llama a Moisés para decirle, mira, he oído el clamor de mi pueblo, he oído su gemir, he visto cómo los egipcios los tratan. En otras palabras, he visto cómo sufren allá afuera en el mundo. He visto cómo crujen los dientes. He visto la carga pesada que llevan sobre sí. Cómo sufren por sus familias. Lo he visto. Hay veces que pensamos que Dios está ajeno al sufrimiento del hombre. Pero Dios te ve. Dice, lo he visto. Y es como cuando empiezan a clamar y a clamar. Dice, y su clamor ha subido delante de mí. Y entonces Dios urde un plan y dice, Moisés, vas a ir tú y lo vas a liberar tú. Y cuando Moisés le llama a él, dice, ¿yo?
¿Y por qué yo? Dice, ¿yo quién soy? Yo no sé qué decirles. Yo no sé, pero yo no estoy preparado para nada. Y el 12 le dice, irás tú. Y entonces él empieza a decir, mira, que es que yo no sé hablar. Yo soy tardo para hablar. ¿Por qué no le dices a Aarón que vaya él? Y dice, no, irás tú. Entonces, muchos eruditos, ¿verdad?, dicen que cuando él decía yo soy tardo para hablar, es que muy probablemente Moisés era tartamudo, se encasquillaba a la hora de hablar, no le salían las palabras, las tenías que ir sacando y veías que no le salía. Y entonces dice, se van a reír de mí. ¿Cómo voy a ir yo? Manda a Aarón, que él tiene un fluido en la palabra, él habla bien. Dice, no, irás tú. Es como que Dios quiere glorificarse a veces en medio de nuestra torpeza, de nuestra incapacidad. Dice, no, irás tú. Y les dirás. Y entonces Moisés empieza a ponerle objeciones. Bueno, pero es que me van a preguntar que yo quién soy. Y voy a decir, no, el Dios de vuestros padres me envió. Sí, pero cuando me pregunten, cuando ellos me pregunten, ¿a ti quién te envió? Y entonces le dice, yo no sé ni tu nombre. ¿Cómo voy a ir yo? Y entonces el Señor le dice, bueno, pues les dirás que yo soy te envió. En otras palabras, yo soy el que soy, que yo te envío. Esta era la palabra, ¿eh? ¿Quién les digo que me envía? Le dices que te envío yo. Sí, pero ¿quién es yo? Pues yo soy el que soy. Yo. Le dices que yo te envío. No hay más. Es como que Dios no tiene que dar explicaciones de nada. A nadie. No te explicaba antes cuando los fariseos le decían, bueno, ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? No, antes que Abraham fuese, yo soy. No, pero este se está haciendo igual a Dios. Y por eso querían apedrearle, yo soy. ¿Y cuántas veces Jesús dijo yo soy, verdad? La siete es grande, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y entonces empieza a mostrarse como el Dios que es, en su revelación a la humanidad. Él me envió. Y entonces le dice a Moisés, les dirás esto, yo soy, me envió. Y entonces tú imagínate la controversia, llegar a los egipcios y decir, miren, Dios me ha traído aquí para que nos vayamos, para que os saque de aquí con brazo fuerte. Entonces cuando le preguntan los egipcios, bueno, ¿y a ti quién te envía? Los israelitas, aquí, ¿a ti quién te envía? No, me dijo que el yo soy, me ha dicho que os saque de aquí. Así. Y entonces dice la Escritura, continúa leyendo el autor, dice que Moisés empieza a poner objeciones, a decir, mira, yo no soy la persona más indicada, seguramente haya otros, no han visto a fulano, a mengano, a sutano, pueden ir ellos, dice, no irás tú. Después a Moisés le costaría entender por qué Dios le guardó la vida. ¿Por qué Dios le guardó la vida? Porque mandaron a matar, ¿verdad?, a las bebés de los israelitas. Y la madre dice que cuando nació y dio a luz y lo vio tan hermoso, lo puso en un junco de agua, lo soltó en el río y fue mirando a ver quién lo cogía. Y dice que la hija de Faraón se estaba bañando y vio ese junco. Y cuando vio el niño tan hermoso, dijo, este es de las hebreas, seguro, dámelo, lo vamos a criar. Pero Dios tenía un plan. Y le puso por nombre Moisés, Moisés salvado de las aguas. Pero te llama la atención algo. Moisés no es un nombre judío. Es un nombre egipcio. Como Ramsés, como Radamés, Moisés. Entonces, se cría con los egipcios, pero por dentro él era israelita. Y estudia en la escuela de los príncipes de Egipto, pero por dentro él era otra cosa. Y esto a mí me habla, iglesia, de que a veces nuestra cultura que nos envuelve, somos todos de un lugar. Cada uno aquí tiene un color, un matiz de la piel,
tenemos un ADN y tenemos una historia detrás, tenemos una procedencia, pero por dentro es la obra de Dios. Y te llama dentro de ese envoltorio que tenemos, así te llama. Pero por fuera parecemos otra cosa. Aquí da igual el trasfondo y el origen y el barrio donde te criaste, la escuela donde estudiaste, la familia donde diste. El asunto es por dentro. Si somos o no somos de Él, si somos o no somos de la familia de Dios, si somos o no somos hermanos, a pesar de nuestras diferencias exteriores. Y me encanta porque fíjate, tanto es así que cuando Dios estaba tratando ya con Moisés, dice que vio a las hijas de Jetro que iban a dar de beber a sus ganados y sus camellos y todo lo que llevaban. Y entonces dice que cuando las vieron y llegaron al pozo para darlas de beber, cuando él estaba en el desierto, él vio que los otros pastores, como eran mujeres, las echaron. Y empezaron a decirle, fuera de aquí, fuera y poneros atrás en la cola, en el turno. Y dice, ellas empezaron a decir, nosotras llegamos primero, que beban primero nuestros ganados. Llegamos primero. Y los hombres empezaron a decirlo, fuera de aquí, porque eran mujeres. Y de repente Moisés, estando allí, se levantó y las defendió. Y empezó a defenderlas y a defenderlas. Eso no era común, eso no era normal. Porque las mujeres, es verdad que quedaban relegadas en todo. Y de repente alguien que tampoco iba con él. Pero cuando ve eso, se indigna y se discute con los pastores y le dice, no, ellas van a beber primero sus ganados. Y bebieron. Y entonces cuando llegan a casa y sale el padre de ella, Jetro, dice, oye, ¿cómo que habéis venido tan pronto? ¿Sabes por qué? Porque siempre eran las últimas en darles de beber a los ganados. Y tenían que esperarse. Pero ese día estaba Moisés y dice que las defendió y dijo, primero van a beber los ganados de ellas y después vosotros. Y cuando las hijas llegan a casa y las ve Jetro, le dice, oye, ¿cómo que llegáis tan pronto? Dice, no, mira, un hombre nos defendió. ¿Qué hombre? Y entonces les cuenta y les dice, un varón egipcio. Está hablando de Moisés, ¿eh? Y le dice, ¿qué? Un varón, ¿qué? Egipcio. ¿Moisés? ¿Varón egipcio? Pero no es Moisés. Varón egipcio. ¿Y por qué? Porque seguramente lo vieron con sus ropas de egipcio, con sus ojos pintados, con sus brazaletes de egipcio, de oro, con su túnica, tal y como vestían los egipcios. Y cuando lo oyeron hablar, hablaría con su acento de Egipto, donde se crió. Por eso ellas dicen, un varón egipcio nos salvó, pero Moisés era egipcio. ¿O era lo que le envolvía? ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros tiene un origen, no te lo puedes quitar, no te puedes mudar la piel. No puedes hacer otra, no puedes. Bueno, hay cosas que van cambiando, ¿no? Eso sí. Yo tenía el pelo rojo, Pero, ¿cómo somos por dentro? ¿Cómo era Moisés por dentro? Y entonces Dios lo escoge a ese hombre que tenía un envoltorio, pero por dentro era otra cosa, y lo llama a él y le dice, mira, he oído el clamor de mi pueblo, quiero que tú vayas y lo saques. Y entonces él le dice así, vamos a Éxodo, en el capítulo 4. ¿Lo tenéis? Dice, entonces Moisés
verso 1 en adelante, dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, el pueblo, porque dirán: no te ha aparecido el Señor. Y el Señor dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo el Señor a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Dice: por esto creerán que se ha parecido a ti el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además el Señor: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Empieza el Señor a mostrarle, decir: mira, yo voy a estar contigo y voy a mostrar mi gloria y vas a ir tú. Pero él ponía objeciones y objeciones. Y hay un momento en el verso 2 que le dice: fíjate, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y entonces, ¿qué contesta? ¿Alguno tiene una versión que no sea la Reina Valera, el 60? ¿Qué contesta? ¿Alguno la tiene? ¿Usáis alguna otra versión? Bueno, una mano. En todas las versiones, en todas, es la misma respuesta: una vara. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. La misma frase. En el original está igual. ¿Qué tienes en tu mano? Dice: una vara. Date cuenta que no dice: ¿qué tienes en tu mano? La vara. Sino que dice: una vara. Entonces, ¿la vara era importante? Porque si hubiera sido una vara única de esas de oro tallado, ¿no? Con señales o madera, tallada, alguna vara especial, alguna vara única, una vara sobresaliente, ¿verdad? Algo, una reliquia importante, algo digno, hubiera dicho: mira, ¿qué tienes? Hombre, tengo esta vara. Pero lo que dijo fue: tengo una vara. Como restándole valor al objeto. Y así es. Porque eso no tenía valor. Solo cuando escuchaba la voz de Dios que le decía: tira la vara, entonces Dios obraba por su gracia y su misericordia y su poder, en obediencia y en respuesta a lo que Dios le había dicho. Pero era una vara más de las tantas que habría. Si tú te acuerdas, en la antigüedad, y los peregrinos, todos iban con su vara, su cayado, los pastores, su bastón para apoyarse. ¿Te acuerdas? La vara de Aarón. Y cada uno, según su familia. ¿Y te acuerdas cuando escogían? Y dice que los ancianos, por las tribus, iban y tiraban sus varas. Y cada uno tenía la suya. Y cuando le dice: ¿qué es eso? Pues una vara. Una de las tantas que había, de las tantas que existían, que la gente tenía. Pero la vara en sí misma no tenía valor. Ni él, Moisés, se la da. ¿Qué tiene? Pues una vara. Y entonces el Señor le dijo: y tomarás en tu mano la vara, con la cual harás señales, le dice en el verso 17. Si tú continúas leyendo la historia, pero te das cuenta que dice: tomarás esa vara y con la cual harás. Pero la vara en sí misma no tenía ningún valor. Y a mí esto me habla, iglesia, de que Dios se glorifica en cosas insignificantes, en cosas que no tienen valor, para dar Él el valor. Simplemente cuando tú eres obediente. Y también me llama la atención algo. Mira, la vara, dice: con esta harás señales, le dice el verso 17. Con esta vara lo harás. En mi nombre, cuando te dé la directriz y la palabra, lo harás con esa vara. Pero esa vara en sí misma no tenía ningún valor. Simplemente era la obediencia, el escuchar su voz. Es decir, ponerlo en las manos del Señor y que Dios haga y que Dios obre como Él quiera.
que Dios lo haga. Pero ¿cuántas veces, iglesia, le estamos dando valor a las varas que están en nuestra mano cuando todo le pertenece a Él? Y Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. ¿Me escucháis? ¿Dónde tenemos el corazón? ¿En la vara que tenemos en la mano? ¿O estamos pendientes de escuchar su voz? Y que Dios haga lo que quiera. Porque Dios te puede pedir la vara y dice, échala. Pero a lo mejor te pide otra cosa. Y estás dispuesto o dispuesta. Cosas que son insignificantes. Es una vara. Y esto me llama la atención porque hay hermanos a los que Dios les da una empresa y la tienen en su mano y gloria a Dios. Y tienen las llaves en su mano. Gloria a Dios. Pero eso no es lo importante. Es una empresa más. ¿Cuántas hay? Pero ¿y si Dios te pide algo? Y a veces tienes pues tu familia, tus hijos en tu mano. Está bien. Pero ¿y si Dios te pide que los entregues? Que los pongas en su mano. ¿Y si Dios empieza a pedirte cosas que nosotros le damos mucho valor, pero que en realidad pues no lo tiene? Y lo tienes que entregar. ¿Qué tienes en tu mano? Entonces cada uno de nosotros puede analizar, oye, ¿qué tengo yo en mi casa? ¿Te acuerdas cuando llega el profeta Eliseo a la mujer viuda y le dice que se iban a echar a morir, que no tenía? Y le dice, ¿qué tienes en tu casa? Declárame lo que tienes en tu casa. No, yo solo tengo una vasija de aceite. Dice, ve por más, pídelas y ve volcando y se llenará. Entonces, ¿la unción está en la vasija? ¿O está en la palabra de Dios que dice, mira, con lo que tienes en tu casa lo voy a hacer? No busques más lo que tienes en tu casa. ¿O te acuerdas en la multiplicación de los panes y los peces? Cuando empieza a decirle, hay una gran multitud, hay que darle de comer, y ahora ¿cómo hacemos? Aquí no tenemos. Y los discípulos diciendo, dale vosotros de comer. No tenemos nada. Nada. Dice, bueno, hay un muchacho que tiene unos pececillos por ahí, tiene unos panes. Tráigalos. Y póngalo en las manos del Señor. Y ahora reparte. Dice, y sobró. Entonces, no están los panes, no están los peces, no están en las vasijas, no está en el aceite, no está en la vara, está en la palabra de Dios si te la da. En su presencia, cuando Dios quiere glorificarse en cosas insignificantes. Pero escúchame, nos aferramos a la vara y no somos capaces de soltarla. Y me encanta cuando dice, fíjate, hemos leído el pasaje, toma la vara y tírala. ¡Ja! Y algunos nos aferramos a las cosas que tenemos. Dice, Señor, con lo que me costó llegar hasta aquí. Entonces tírala. Pero si no la tiras, no hay milagro. ¿Qué tienes en tu mano? Bueno, tengo esto, pues tíralo. Dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas y cuando fuere tiempo, volver a ti. Luego le dice, tómala por la cola. Es que me va a morder, tómala por la cola. Y la vuelve a tomar y se vuelve una vara otra vez. Cuando se había hecho culebra, ¿verdad? El Señor pregunta, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Una vara. Una simple vara. Entonces, todas las cosas que tenemos le pertenecen a Él. Y a veces es lo que digo, le damos tanta cosa. Nos enojamos por cosas a veces. Nos roban la paz de tal manera. ¿Sí o no? A veces hasta nos descontrolamos por cosas que dices. De verdad. Sacas el coche del concesionario el primer día y lo aparcas no sé dónde. Le voy a enseñar a mis amigos y te paras así a hacerle la foto. ¿Verdad? Y te vas a comprar y cuando vuelves alguien le dice una rayadita. Y toda la paz que uno trae, ¿verdad? Y todo lo que iba cantando por la mañana, el gloria a Dios y aleluya, uno y voló. Por una raya a veces así. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que Dios puso en tu mano? Mira, ¿sabes lo que tenemos?
¿Qué tienes en tu mano? Bueno, una palabra, ¿no? Y luego me llama la atención algo, dice, tira la vara. Bien, tira la vara, se convierte en culebra y todo lo que hace. ¿Te acuerdas cuando llegan los egipcios? Los brujos de los egipcios hacen lo mismo. Dice, Moisés tira la vara. Dice, llega Faraón, le dice, tienes que soltar a mi pueblo. ¿Quién te manda? Yo soy, me manda. Iba con la vara. No, yo no los voy a soltar. Y coge, tira la vara. Y dice que estaban los brujos allí y los agoreros y los adivinos de Egipto y ven lo mismo. Y entonces ellos con sus varas también las tiran y también se vuelven culebras. El diablo es imitador. ¿Sí? En Panamá había un anuncio en unos grandes supermercados cuando yo era niño. Era el supermercado El Machetazo. Toda la gente eran humildes, la gente pobre iba a comprar allí, pero bueno, esto era... Y entonces me acuerdo, decía, el eslogan de la empresa era, el hombre crea y el mono imita. Y con el machetazo no hay quien compita. ¿Sí? Dios crea y el diablo imita. Y entonces dice que tira a Moisés la vara, se convierte en una culebra. Dice, no, le decían, Faraón, no, si nosotros podemos hacer lo mismo. Y tiran sus varas y también se convierte en culebras. Pero dice la Biblia, pero la culebra de Moisés se comía a las otras. Siempre el poder de Dios es mayor. Siempre, siempre. Por más que imiten, por más que intenten, siempre. Y Dios lo hizo, en esa vara se glorificó, en una insignificante vara, simplemente para que fuera reflejo de la gloria de Dios, ¿sí? Pero esa vara no era para la gloria de Moisés, sino para darle gloria a Dios, ¿sí? ¿Y cuántas veces nosotros estamos orgullosos de las varas que tenemos? De mi casa, de mi coche, de mi empresa, de mi ropa y de tantas cosas. Y todo cuanto tenemos, dice la Biblia, le pertenece a Él. A Él. Dios nos lo da y no hay más. Y me encanta cuando Dios a veces aplica su justicia y nos quiere enseñar, porque nos ama tanto que nos quiere enseñar. Y de repente Dios te bendice con algo y te da algo y empiezas a subir, a subir, a subir, a subir. Pero a subir tanto que te sales de los márgenes y empiezas a creerte más de lo que es. Y entonces Dios dice, sí, pues ahora le voy a hacer a la inversa. Ahora va a empezar a bajar, a bajar, a bajar y a bajar. Y a veces es simplemente por no escuchar su voz y no soltar cuando Dios nos lo dice. Si todo lo que tenemos es para su gloria, ¿no? Entonces, la vara no era para usarme de ella. No era para que ser alabado de los hombres. No era para que viera, oye, mira el poder que tenemos. No, era para darle el reflejo de la gloria de Dios. No para gastar en deleites, no para mí, sino para darle gloria a Él, escúchame, y para bendición de los demás. Para bendición del pueblo de Dios que esperaba su libertad. Lo demás es eso, varas. Eso es lo que somos. Varas. Instrumentos útiles en sus manos. Que Dios cuando da la palabra surte en beneficio de los demás y para gloria del Señor. Es decir, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Poco más te puedo ofrecer, pero úsame para tu gloria. Señor, hazlo para tu gloria, ¿no? Y dice así, mira, el autor dice esto. Dice en el mismo 4, verso 17, entonces Dios le dijo, y tomarás en tu mano esta vara con la cual, dice, harás, ¿qué dice? Tomarás esta vara en la cual harás las señales. Y esto me llama la atención, dice, tomarás la vara, esta, y con esto que tienes en tu mano, tú me vas a glorificar, harás las señales. Pero no para engrandecimiento tuyo, no para uso y disfrute tuyo, sino para que mi pueblo sea libre y para que todos los hombres conozcan de mi gloria. Entonces, cuando Dios te entrega algo en tu mano, escúchame, es una gran responsabilidad, porque deja de ser tuyo para ser de Él. Y simplemente eres un administrador
de lo que es de Dios y no tuyo. No hay más. De Él. Y todas las cosas le pertenecen a Él. Todo. El día que el Señor nos llame a su presencia, nada nos podremos llevar. Por mucho empeño que le ponga, muchas horas de trabajo, mucha ilusión le puse, tantas cosas que he visto. Y luego, de repente un día, búscalo. Quizá en el fondo del mar. Quizá en algún lugar que nada nos podemos llevar. Y dice, cuando Moisés obedeció al Señor, se hicieron grandes milagros con aquella vara. La vara era insignificante en sí misma, pero llegó a ser un poderoso instrumento cuando se encomendaba a Dios. Así pues, cuando tú todas las cosas las dejas en su mano, como aquel niño que dice, tiene unos pocos panes y unos peces, bueno, tráelos aquí y ponlo en su mano y vamos a ver. Y a veces, ¿cuánto nos creemos, no? Me encanta porque cuando dice, cuando el Señor tenía que entrar en Jerusalén, ¿verdad? Llegaban los días de la Pascua, dice, entrad en tal, vais a tal lugar, hallaréis un pollino, desatadlo. Si viene el dueño a por el pollino, hijo de asna, que no ha sido montado, le dices, no, el Señor lo necesita. ¡Ja! Tú imagínate en estos tiempos, que tú llegas a un sitio y ves a alguien que está intentando abrir tu coche y dices, oye, ¿qué haces con mi coche? Y te dice, no, es que el Señor lo necesita. ¿Qué cara se te queda? Yo recuerdo cuando teníamos una alcaldesa en Malgrat que según ella era muy creyente, muy católica, fervorosa, no lo discuto. Dice que era muy religiosa, en exceso a veces, muy devota. Había dado clases a los catecúmenos ahí y bueno, estaba muy involucrada en la iglesia católica. Y un día voy a hablar con ella y le dije, mira, necesito un terreno para la iglesia. Y me dijo, ¿y eso? Digo, porque el Señor lo necesita. Y cuando le dije esto, me miró así y me dice, no me digas eso. ¿Y qué quieres que te diga? No, cuando te dice alguien, oye, el Señor lo necesita, tú imagínate. Y estaban desatando los discípulos el asno que estaba atado y lo lleva y dice, Señor, súbete. Y entra en Jerusalén. Y todos conocéis la historia, ¿verdad? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Tiraban las hojas de palma. Y él entraba y era alabado y vitoreado. 3 días después lo estaban clavando en la cruz. Pero cuando entró estaba todo el mundo alabando y ¿verdad? Y dándole a él palmas y vítores y demás. Y 3 días después cuando lo clavaban, crucifícale. Curioso, cómo es el corazón del ser humano, ¿no? Pero tú imagínate el asno cuando entra en Jerusalén, Jesús montado encima y toda la gente alrededor, dice que hacía caminos y entonces iba pasando por el medio y le tiraban palmas. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sí? Y el Señor arriba. Pero me llama la atención porque si el pollino, si el asno pudiera pensar, tú vas por allí, te están aplaudiendo. Te están tirando hojas de palma. La gente, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el burro pensándose que era él. ¿Y cuántos burros hay por ahí que están predicando y se creen que son ellos? Y la gente, uy, qué bien predica, y cómo Dios lo usa, y fulano se sanó, y gloria a Dios. Y le dan palmas al burro. O dicen, tráeme esa vara, ¿qué es la vara? La vara, si era una vara normal. Si somos siervos inútiles en sus manos, si separados de Él nada podemos hacer. Y dice, mira, hay un autor que se llama J.W. Johnson que escribió sobre este tema y se imaginó las siguientes conversaciones. Cuando el Señor le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Él decía, empezó a pensar, ¿y qué otros casos, más casos habría en la Biblia? Y él pone estos ejemplos. Dice, cuando el Señor pregunta, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y dice, y David le dijo,
una onda. Eso es lo que tengo. Una onda. Y el Señor le dijo, es suficiente, ve y pelea con el gigante. Entonces, iglesia, ¿qué tienes en tu mano? Dice, y el gran Goliat cayó ante el muchacho pastor. O los que hayáis leído alguna vez El progreso del peregrino de John Bunyan, ¿verdad? Es un devocional, un clásico de los devocionales leídos por millones de personas, que habla acerca del andar del cristiano, del peregrinaje en esta tierra hasta que estemos en la presencia del Señor, que da tantos ejemplos y de tanta bendición ha sido, ¿no? Pero es como si el Señor le preguntara a John Bunyan, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le contestara, un bolígrafo. Y dice, cuando estaba preso John Bunyan en la prisión de Bedford, preso, y Dios desciende y le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Dice, yo solo tengo un boli. Y el Señor le diga, es suficiente, escribe lo que yo te diga. No es el boli, no es el burro, no es la vasija, no es la vara, no son los panes ni son los peces, no es el aceite. Es la palabra de Dios cuando te envía. Es su presencia en medio de ti. Es como cuando decía Elías, vive el Señor en cuya presencia estoy. Instrumento inútil. Para nada somos inútiles. El útil es Él, ¿no? El Señor. Y dice, y escribió la historia del progreso del peregrino, el cual vivirá mientras haya mundo. Y se sigue vendiendo y se sigue leyendo. Y muchos hermanos se siguen edificando en el testimonio de ahí, ¿verdad? Y esto a mí me habla de qué es lo que somos. Simples instrumentos útiles para la gloria de Dios. Dios se puede glorificar en lo que quiera. ¿Te acuerdas cuando la zarza empezaba a arder y no se consumía y Moisés la veía? Esa zarza que ardía. ¿Una zarza para qué vale? Para nada. Es un leño seco lleno de espinas. Para nada. Pero Dios se glorificó en eso. Y mandó su fuego allí y no se apagaba. ¿Y si Dios te llama a ti? Claro, el que se crea que tiene un valor superior a los demás por las razones que sean, sí te puedo asegurar algo. Habrá dos cosas. Una, o Dios te va a desechar para su servicio, seguro. O lo siguiente, te va a pasar por un tamiz que te va a dejar reducido a la nada para glorificarse Él. Entonces, aprende lo segundo rápido. No tengas tu orgullo. No te creas más de lo que es. No dice el profeta, dice así, si en las estrellas pusieras tu nido, si te remontares como el águila y en las estrellas pusieres tu nido, no dice, de allí te derribaré. Y esto habla del orgullo del corazón humano, cuando se sube más de lo que es. Entonces, que Dios siga obrando en nosotros, que siga moldeándonos, haciéndonos humildes para Él, ¿no? Y dice, pero eso sí, no te creas muy por encima, pero tampoco seas de los que ponen objeciones continuamente al Señor y dicen, no, yo no voy porque yo no soy capaz. Sino que puedas entender que el capaz es Él y que cuando te llama es con propósito. Todos los hombres de Dios a los que yo veo que Dios llamó, ninguno de ellos le dijo, sí, yo, está bien, Señor, yo voy.
sino que todos se sentían indignos. Pero por otro lado, tampoco te sientas tan menos que luego rechaces lo que Dios quiere hacer. Dice la Biblia, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, que Dios levanta también tu autoestima. Dios también cuenta con nosotros. Dios te ama con amor eterno. En Panamá había un dicho que decía tener ese equilibrio, ¿no? Cada uno júzguese a sí mismo, dice la palabra, piense de sí con cordura. O sea, no creyéndose muy por encima, pero tampoco muy por debajo. En Panamá había un dicho cuando yo estaba que decía, no te creas que eres la mamá de Tarzán, pero tampoco te creas que eras la hija de Chita, sino que tengas un equilibrio. Piense de ti con cordura. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y dice el autor, voy acabando, dice, no te subestimes. Si Dios te ha llamado a realizar una tarea, te equipará para llevarla a cabo. Lo único que pregunta es el Señor, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti con lo que tú puedas ser útil para su gloria? ¿Qué Dios te ha entregado? ¿Con qué Dios te ha bendecido? ¿Qué es lo que te ha hecho llegar? Cuando abrió los cielos y te dio, ¿qué puso en tu mano? Usa lo que Dios te ha dado y verás lo que Él puede hacer con pequeñas cosas. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, usa lo que Dios te ha dado, lo que tú ya tienes. Y acaba el autor diciendo esto, el Señor usa herramientas pequeñas para llevar a cabo tareas grandes. Así pues que el Señor lo pueda hacer para su gloria, ¿no? ¿Os parece? Como oraremos un rato y me he portado bien, nos dará tiempo, ¿no? Amén. Oramos. Señor y Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, que sea amén. Gracias por ella, Señor. Pedimos, Señor, que podamos ponerla por obra, Señor. Y Padre, queremos entregarte, Señor, todo lo que has puesto, Señor, en nuestra vida. Señor, todo lo que nos envuelve. Padre, que pueda ser En el valle